Te bendecimos, Señor, porque tú estás con nosotros. Porque tu palabra dice en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Necesitamos la comunión contigo, Señor. Necesitamos, Señor, abrir nuestro corazón, quebrar toda situación, todo legalismo, toda atadura, Señor. Recording in Porque los progress. tiempos que vienen, Señor, necesitan esta comunión contigo, Padre. Hoy bendecimos esta plataforma, bendecimos esta iniciativa, Señor, y te doy gracias por la tecnología, porque podemos unirnos sin tener que viajar, porque el Espíritu Santo nos une. Padre, te doy gracias en esta noche, porque tú aquí estás en cada habitación, en cada lugar donde estamos conectados. Aquí estás tú con nosotros, Señor. Amén. Y tus propósitos son perfectos. Tu palabra dice en Jeremías que tú tienes pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender la buena voluntad tuya para cada uno de nosotros y que haya una lluvia de bendiciones sobre cada uno de nosotros hasta que lleguemos a culminar en un congreso, Señor, un congreso magistral donde tu presencia una a miles de hombres necesitados de ti, Señor. Hoy declaro, Señor, que toda esta plataforma que ahora es a través de la tecnología, llega el momento, Señor, que tenemos que unirnos para ir y recibir lo que tú quieres, Señor, hacer en cada uno de nosotros como varones. Te doy gracias y que tú derrames tu palabra en cada uno de nosotros. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias por conectarse, gracias por estar. Creo que esto es una convocatoria de parte de Dios. Creo que todos estamos expectantes cada lunes para recibir una palabra de parte de Dios. Y bueno, doctor Francisco, amigo, si quieres decir algo antes de entrar con la palabra con el pastor Ernesto, que está más que puesto para tirar todos los bombazos y pegarle al corazón de cada uno de nosotros. Por ahí, amigo, estás, creo que lo vi, sí. Gracias, gracias. Solo saludarles. Es un privilegio, una gran oportunidad poder unirnos, como oraba el doctor Adrián, y poder generar lazos. Desde ahí ya somos bendecidos, el poder tener lazos unos con otros, eso nos bendice mucho. Y además, por supuesto, la palabra. Así que solamente eso, que continuemos, perseveremos y coloquemos el corazón en esto, porque el Señor tiene colocada también su voluntad en que podamos crecer y madurar y serle más útiles en su reino. Solo eso, muchas gracias. Gracias. Pues adelante, pastor Ernesto, amigo, escuchamos la palabra. Sí, gracias, mis amados. La verdad que creo que estamos creando una linda expectativa a lo que Dios va a hacer en ese congreso, esos días en noviembre, pero sobre todo que esto nos está creando un sentido de familia, porque hoy que yo los puedo ver a algunos de ustedes, inclusive manejando, veo hermanos que van aún en el trabajo, y eso para mí está creando sentido de pertenencia, porque desgraciadamente eso es lo que a veces, y siento que ese es el fenómeno, y creo que nos pasa, espero que nos pase a todos los pastores o varones en la iglesia. A veces es tan difícil reunir varones, porque ¿qué nos une? Si no nos une una carne asada, o cuando estábamos en el mundo, nos unían los placeres del mundo, el alcohol, ciertas cosas, pero hoy, ¿qué nos une? Y al empezar a trabajar este tiempo de coinonía, aún a través de las redes sociales, como es esta plataforma de Zoom, nos da eso, porque yo los puedo ver. Hoy tenemos, ahorita simplemente ya estamos llegando a 70 personas conectadas. Y eso es muy bueno, porque quiere decir que estamos generando una sinergia. Y el día que nos veamos, por lo menos unos 70, 90 vamos a estar ahí, por lo menos pienso yo. Yo creo que es ahí donde muchos de nosotros nos vamos a dar la oportunidad de estar reunidos primeramente en el nombre de Cristo Jesús, pero segundo, vamos a tener algo que realmente nos une, y es esa
sinergia pre a un congreso. Por eso creo que está creando un lindo ambiente. Platicaba con el hermano de ahí en Jalapa, que recién está convertidito, y conocerlos a todos. A mí me gustaría estrecharlos, abrazarlos, y decirle, mi amado, mi buen hermano, qué gusto poder estar, y a los que nos conocemos, pues hacerlo de esa misma manera. Amén. Entonces, yo tengo mucha linda expectativa para lo que Dios va a estar haciendo y lo que Dios va a estar trabajando. Y bueno, yo quiero entrar esta noche a un tema que si bien lo hemos estado hablando, o Dios nos ha estado hablando en diferentes modalidades a través de diferentes hombres de Dios, a los presentes y aún los que no han estado presentes, que no están conectados, pero sé que ellos han sido instrumentos para llevar a concluir el trabajo en cada uno de nosotros. Ahora, yo le quiero hablar esta noche acerca del papel del varón. Ese es el tema, el papel del varón. Porque, y hablo del varón cristiano, no hablo del varón secular. Porque creo que cuando nosotros nos damos cuenta cuál es nuestro rol como varones, no solamente en el sentido reproductores, sino realmente en el sentido en que Dios nos puso. A veces lo desconocemos. Y si desconocemos la posición que Dios nos ha dado, vamos a desconocer, por supuesto, vamos a desconocer todos los propósitos de Dios para nosotros. ¿Y qué viene? Viene el enemigo a atacarnos directamente e indirectamente. Y entonces yo le quiero hablar esta noche acerca del papel del varón y esto es, creo que nos compete a todos y a cada uno de nosotros. Y yo quiero comenzar en Génesis capítulo 1, versículo 26 y versículo 27. Ahí donde Dios creó al hombre. En nuestro Génesis, el hombre tiene un Génesis, tiene un principio. Y ese principio lo estableció Dios. Y dice versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, de las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, cuando Dios hizo al hombre, lo establece con principios, con formas y con propósitos. Y bueno, nos damos cuenta que el Señor dice, bueno, lo voy a establecer, lo voy a afirmar, pero hay un propósito por el cual lo estoy creando. Y no solamente tenemos que ser esa parte reproductiva, que muchos lo hacemos muy bien, ¿verdad? Otros tenemos 5, 6, no sé cuántos hijos, y no podemos reproducir, y lo está muy bien. Pero hay algo que yo me he dado cuenta que nos está faltando en el asunto del varón o del papel como varón. ¿Cómo desarrollar esa hombría? ¿Cómo desarrollar ese perfil al cual Dios nos estableció? Ahora, buscando un poco acerca de esa palabra varón. La palabra varón procede del sustantivo del latín que quiere decir viga. Sí, viga. La viga que sostiene puede ser una de concreto, puede ser una de metal, puede ser una de madera. Porque la viga, el propósito que tiene es de sostener. Dios, cuando estableció al hombre, le estaba diciendo, tú a través de ti, porque tú eres mi imagen, mi semejanza, y ahí hay una profundidad muy fuerte y muy tremenda. Desgraciadamente nos hemos desvirtuado, a veces nos comportamos como pared, yo lo decía hace tiempo atrás, lo compartía con algunas personas, a veces no es más fácil que yo me comporte como una pared y no como una viga, porque la viga es algo que está posicionado,
algo que está en una rectitud, y Dios nos llama a trabajar bajo rectitud, bajo el principio de Dios. Por eso somos imagen y semejanza de Dios. Y entonces, a través de esa posición que nosotros tenemos, podemos levantar, podemos sostener, y aún las cosas que se pueden recargar sobre la vida, como pueden ser nuestra esposa, pueden ser nuestros hijos, hablando de la familia y todo lo que conlleva lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, la posición que nosotros tenemos. Es sorprendente cómo yo veo aquí vigas que son los varones y están posicionados. Y entonces Dios nos habla que un varón representaba que iba a sostener una casa. Y vuelvo otra vez, no solamente hablo de algo muy vago, sino hablo de la profundidad. Porque una viga, para que pueda sostener altura, también tiene que tener profundidad. Yo siempre he dicho que cuando Dios sostiene a un hombre, es porque ese hombre ha sido y es sostenido por Dios. Entonces veamos la importancia de que el hombre tiene que estar sostenido por Dios. Si Dios lo creó, Dios lo estableció, Dios nos está formando, Dios está profundizando en nuestra vida para poder sostener aquello a lo cual Dios nos está llamando. Desde que yo tengo uso de razón, se nos ha hablado en cuestión del ministerio, una frase coloquial y decir que nuestro techo, ¿sí? Eso es la base o la plataforma para nuestros hijos. Y si yo hablo de vigas, una viga es la que va a sostener la siguiente plataforma. Entonces yo te invito a ti, varón, tu papel como viga es tan importante, porque esa viga le va a dar sostén a las siguientes generaciones que se van a levantar, porque a través tuyo se van a seguir edificando las siguientes generaciones. Y hablo de varón, no hablo de llamado, no hablo de pastores, porque eso va relacionado. Si nosotros nos paramos como esos varones, como esas vigas, entonces vamos a tener familias sostenidas, hablando en el ministerio. Vamos a tener familias sostenidas aún en la parte secular, como un matrimonio, como hijos, como nietos, como bisnietos. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios, que nosotros seamos esa viga que sostiene las siguientes generaciones. ¿Qué es nuestra responsabilidad? La responsabilidad de una viga es simplemente sostener. Ese es nuestro rol, uno de los roles de una viga, sostener. Apuntalar, reforzar las siguientes generaciones a las que tú vas a soportar, a las que tú vas a impulsar para que sigan formando, sigan estableciendo la casa, la familia o el reino del Señor. Por eso es tan importante esa parte. Y si vamos a hablar de sostener, bueno, podemos también entrar un poco ya en la palabra del Señor, lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, que es muy importante. Me llama la atención como Pablo le dice a su hijo Timoteo: hijo, necesitamos que ser esas vidas en el mundo natural, pero también en el mundo espiritual. Y mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Yo sé que hay hermanos que están escribiendo. Y dice, Pablo le hace escribir a su hijo Timoteo, dice, porque si alguno no provee, ahí está la palabra viga, lo que sostiene, si no provee, si no sostiene para los suyos, y mayormente para los de su casa, y vuelvo otra vez,
el primer fundamento, el primer principio de una viga es nuestra familia. Es nuestra familia. Bueno, yo sé que aquí habemos pastores. Esa es la otra familia. Esa es la otra, el otro piso, es el otro techo que tenemos que seguir sosteniendo. Pero no lo tienes que hacer a tu fuerza. Lo único que tú y yo necesitamos hacer para que esto realmente nos funcione es dejarnos sostener por el Señor. Permitirnos o permitirle al Señor que Él nos esté sosteniendo, nos esté guiando, nos esté fundamentando, nos esté estableciendo en esa profundidad de los principios a lo que Él quiere hacer. Y entonces Pablo, hablándole al hijo Timoteo acerca de esa viga, ser el ejemplo, dice, y primeramente a los de la casa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no lo hacemos, nos trae las terribles consecuencias. Dice, ¿por qué? Porque ha negado la fe. No hay peor situación más que ver una viga simplemente levantada como un novelístico, como una torre, pero no sirve para nada. Está sola, no tiene la capacidad para establecerse algo arriba de él. Recién escuchábamos a través del pastor Adrián, el doctor Adrián, y él decía, Dios quiere y nos hizo con el propósito de sostener una casa, una familia. Y él decía en Génesis capítulo 2, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que una viga esté como, pues a ver qué se va a hacer. Es como que no hay un propósito, no hay un proyecto, no hay nada. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer? Establecernos en la fe, establecernos en la profundidad. Y cuando tú te estableces en la profundidad, te vas a dar cuenta que tu fe te va a llevar a alcanzar, a poder soportar las siguientes generaciones. ¿Qué he escuchado últimamente? Hoy he escuchado a jóvenes de 38, 40 años que están cansados, vigas cansadas, vigas que se están doblegando, vigas que todavía no pueden sostener un piso, un segundo piso, una tercera plataforma. Y yo te animo, varón, necesitamos ser sostenidos por la mano del Señor. Porque el hombre que es una viga es porque Dios ha sostenido nuestras vidas. El hombre que sostiene, el hombre que es la imagen de Dios, es porque es un hombre sostenido por Dios. Y va a tener la capacidad de sostener, de soportar, de impulsar, de edificar las siguientes generaciones. Y termina diciendo, si no lo hacemos con fe, dice, y es peor que un incrédulo, una persona que no cree. Lo más triste, hablando de la construcción, y no soy un arquitecto ni soy un ingeniero, pero lo más triste es pensar y voy a decir, bueno, voy a edificar. Y a veces ponemos el cimiento y a veces de repente empezamos a levantar lo que son las vigas, los pilares, pero no nos damos cuenta, ¿y qué vas a sostener? Cuando nosotros no hemos aprendido a calcular nuestra capacidad, nuestra fe, que ahí es lo importante, sostener. ¿Qué es lo que va a sostener la siguiente generación? Hoy en día necesitamos tener la fe para empezar a sostener las siguientes generaciones, que sean nuestros hijos, que es nuestra familia, que son nuestros nietos, y los que ya estamos compartiendo y estamos predicando, hablemosle a las siguientes generaciones. Seamos esa vida, que vean en nosotros fe y no vean en nosotros incredulidad. Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, le habla a esa iglesia que estaba viviendo momentos de incredulidad,
momentos de desánimo. Y dice en Efesios capítulo 5, versículo 23, le habla acerca del escalafón y habla primeramente a la posesión del marido. Y dice, porque el marido es, otra vez, la viga, es la cabeza de la mujer. Qué triste a veces, y yo sé que muchos no lo vamos a querer decir, pero muchas veces nos hemos dado cuenta que a veces le hemos entregado la autoridad y la posesión a la esposa porque me conviene que ella lleve esa posesión y no yo. Y yo te voy a decir una cosa. Dios nos demanda la posesión y nos dice, tú eres la viga. Tu esposa solamente es parte de la barda en la cual se va a edificar. Los dos. Por eso leímos en Génesis capítulo 1, versículo 27, y Dios creó varón, creó la viga, pero también la barda. Gloria a Dios por los que estamos casados, porque eso habla de un cerco, de un vallado. Eso habla de que tenemos una posición, sabemos guardar, sabemos edificar. Pero Pablo nos habla de esa posición como cabeza. ¿Y cabeza de quién? Cabeza de nuestra esposa. Aquellos que somos pastores, somos la cabeza del cuerpo de la iglesia, de la amada del Señor. Yo hace muchos años escuché a mi pastor, el pastor Juan Carlos, que decía, y nos hablaba en una pastoral, de la manera, pastores, nos decía, de la manera, pastores, que ustedes traten a su esposa, es la manera que ustedes van a tratar la iglesia. De la manera como tú trates y veas la condición y tu posición, es la manera como tratas a lo que está cerca de ti. ¿Cómo tratamos la iglesia? Cuando desconocemos, cuando nuestra vida no tiene una profundidad de fe, entonces nos tachan como cualquier incrédulo. Ah, mira, este es igual que todos. No, no vayas a ir porque este es igual que fulano, que sutano, que mengano. Mira, él dice que es cristiano y mira cómo trata a su esposa. Es más, no provee ni siquiera para su casa. La que sale a trabajar es la esposa. Y ahí recae, empieza aquello a destruir la posición que nosotros tenemos. Y termina diciendo así el versículo 23, así como Cristo es cabeza, y este es nuestro ejemplo, esa es la imagen. Si tú en algún momento te sientes perdido, hermano, vete a Efesios capítulo 5, versículo 23 y te vas a dar cuenta. Él es la imagen, Él es la cabeza, Él es la viga, Él es el que te sostiene a ti. Por eso te lo vuelvo otra vez a decir, un hombre que es una viga es porque Dios lo está sosteniendo. Y es porque un hombre que mantiene una relación tan profunda, tan real, tan genuina con Dios. Por eso me encanta estas pre-reuniones antes del Congreso. Porque cada día nos están profundizando, nos están metiendo un poquito más a la fe para llegar a tener esa credibilidad como posición y como vigas delante del Señor. Y como te lo dije, el varón, al ser viga, también tiene sus batallas, sus luchas. Siempre, siempre va a ser atacado. Siempre. Porque el enemigo sabe que si viene y golpea la vida, se va a derribar el edificio, se va a colapsar el edificio. Por eso es más fácil destruir a la familia, y ahorita lo voy a mencionar un poquito más adelante. Se va a destruir o lo va a atacar directamente e indirectamente. ¿Por qué? Porque el propósito es colapsar. El enemigo lo que quiere es que tú como viga nunca te levantes. Te quiere ver derribado, te quiere ver destruido, te quiere ver sin las siguientes generaciones, porque sabe que si tú te mantienes, que si tú te sostienes como esa viga, tú vas a impulsar las siguientes generaciones. Entonces el propósito es destruir la viga principal, y eso lo hizo Satanás
cuando Cristo estaba en la cruz, quiso derribar y no pudo. Entonces ahora, ¿con quién lo va a hacer? Contigo y conmigo. Contigo, pastor, conmigo como pastor. Contigo, esposo, conmigo, yo también soy esposo de una esposa. Contigo, varón, contigo, padre, conmigo, yo también tengo familia. No crea que yo no sufro. Todos los que estamos aquí tenemos cola que nos pisen, tenemos cosas que no las hablamos, pero hay cosas que de repente nos colapsan, de repente vienen y tratan de derribar. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual se maneja así. Y mire, quiero hablarle un poquito acerca de Efesios capítulo 2, acerca de esos enemigos que nosotros tenemos antes de profundizarme un poquito más. Efesios capítulo 6, versículo 2. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Toda nuestra lucha no va a ser carnal, va a ser a través de los principados. Recuerde esto, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Porque cuando Dios levanta un varón, eso le provoca, y eso lo escuché del doctor Francisco, le provoca al enemigo, le provoca náuseas, le provoca problemas tan fuertes, porque dice, se está levantando. Entonces van a venir los ataques, directos o indirectos. Mire, Génesis capítulo 3, versículo 1. A mí me encanta, porque yo examinando esos versículos, me di cuenta, ahí comenzaron los ataques. Y no tenía mucho que el Señor lo había establecido como viga. Y le puso a la esposa como ese muro de protección para cuidarlo. Y entonces si el enemigo no te va a atacar a ti, y entonces ¿a quién va a usar? Bueno, va a utilizar a la barda que está a tu lado, que es tu linda esposa. A veces utiliza tu ministerio, la iglesia, la amada del Señor. Pastores, ¿cuántos ataques no hemos sentido a través de la iglesia? Y hablo a los pastores. ¿Cuántos ataques no hemos sentido acerca de nuestra esposa? Mira lo que dice, versículo 1. Pero la serpiente era astuta. Ahí está. Esa es una de las habilidades que nosotros necesitamos tener, la habilidad y la afinidad de poder saber en qué momento viene ese ataque de los principados, de las potestades, de los gobernadores de las tinieblas, porque son huestes de maldad. Y le dice, más que, y otra vez me regreso, Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ahí va el ataque indirecto. No puede contra ti, va a atacarte por otro lado. Mientras David salió a la guerra, el enemigo vino y le atacó la retaguardia. Le robaron mujeres, destruyeron todo, le quitaron todas las posiciones y David entra en un estado de depresión. No lo podía hacer con él, no podía tocar esa viga, pero el enemigo siempre anda buscando cómo atacar. Y era un ataque directo e indirecto, porque mira lo que dice, mira la astucia de la serpiente, y dice, con que Dios ha dicho. Fíjate, como una verdad, la serpiente astuta la tergiversa y ¿qué hace? Le da una vuelta y lo convierte en una mentira para ocasionar. ¿Cuántas veces no hemos tenido que de repente agarrarnos a platicar con nuestras lindas esposas, con nuestro liderazgo en la iglesia, con nuestra familia? ¿Por qué? Porque el ataque va directo a ti. Porque ese ataque iba directamente a la vida.
Ese ataque iba directamente a la cabeza. Lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 23. La cabeza, somos la cabeza. El ataque iba directo a la cabeza. Ese ataque iba directo a la viga, que es Cristo. Por eso te dije, el enemigo siempre va a querer atacar la cabeza. Va a querer destruir. Y como somos la imagen y la semejanza de Dios, somos el blanco perfecto. Y dice, si yo ataco al pastor, todas las ovejas quedan dispersas. Si yo ataco a la viga, toda la casa se va a colapsar, la familia. ¿Cuántos ministerios no los vemos colapsados, destruidos, porque fueron atacados directamente a la cabeza? Porque tal vez no nos dimos cuenta del papel que nosotros manejamos. Porque nos envolvió la unción, nos envolvió la fama, nos envolvió, no sé, tantos principios que nunca nos dimos cuenta. Y el ataque no iba directo, pero sí venía hacia la cabeza. Porque dice, con que Dios te ha dicho. ¿Qué le estaba injertando a la mujer? La duda. ¿Qué le estaba injertando? La mentira. ¿Cuántas veces no nos tenemos que sentar? A veces con el liderazgo, a veces con la iglesia, a veces con la esposa. Porque hay duda, hay cosas que están, hay cosas que suceden y nosotros tenemos que aprender a manejarlo. Eso era un ataque. Y le dice, que no comas de todo árbol del huerto. Dios dijo, puedes comer, disfrútalo. Ahí estaba el disfrute. Solamente le dijo, solamente de un solo árbol, pero la astucia de la serpiente. Y dice versículo 4, y me paso al versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Otra vez, el ataque, ataques, ataques. No hay peor cosa. Yo siento que por ahí muchas veces nosotros es más fácil soltar el papel de varón, dejárselo a la esposa, porque andamos corriendo con muchas cosas como proveedores, como parte de esa viga de sostener, proveemos en la empresa, proveemos en el negocio, proveemos en la iglesia, hay tanta provisión que a veces tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa? De repente no nos damos cuenta y vienen esos ataques hacia nuestra vida. Cuando el enemigo no puede atacar la cabeza, siempre va a atacar el cuerpo. Tenemos que tener esa habilidad, tenemos que tener ese feeling, ese discernimiento, más que feeling, ese discernimiento de saber en qué momento el ataque viene por atrás. Saber en qué momento. Yo te quiero hablar de 3 cosas que son tan importantes y tan específicas acerca de este papel como varón. Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 3. Voy a tomar esos 3 versículos porque leyendo la palabra del Señor, Dios me daba 3 principios de autoridad. Porque vuelvo otra vez, el ataque es directamente a perder la posición. Y Dios nos ha dado una posición de autoridad. Salmo capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué nos habla? Nos habla de un varón que tiene autoridad moral. Si hay algo que necesitamos hoy en día, reforzar la vida de una viga, reforzar la vida de ese pilar, es tener autoridad moral. Hoy cada día nos damos cuenta
que el enemigo está haciendo un ataque frontal hacia la cabeza. Por minuto, escucha esto, por minuto hay un promedio a nivel mundial entre 1,000 hombres que están cayendo en asuntos de inmoralidad. Entonces, cuando viene el ataque no nos damos cuenta. No sabemos en qué momento viene el enemigo, nos envuelve nuestro ego, nos envuelve nuestra soberbia y no nos damos cuenta. Y lo hablo a nivel tanto de pastor como de congregante. Porque el pecado es universal. El pecado nos da a todos, esto es como la pandemia, nos dio a todos y como fue mundial, le dio a todo mundo. Te ibas a la China, de allá venía el virus. Pensábamos que no nos iba a dar en México, que allá iban a trabajar muy fuertemente. Resulta que pasaron 3 meses y eso ya se había convertido en una pandemia. Eso rebasó. Hoy nosotros necesitamos ver, necesitamos examinar qué está pasando con nuestras vidas. Por eso David dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Su nombre intachable. Su nombre que no tiene una doble moral. Su nombre que se mueve bajo los principios de Dios, lo que Dios estableció, lo que Dios dijo y lo que Dios nos ha mencionado. Versículo 2, porque ahí hay otro principio de autoridad. Y eso es lo que va a mantener el búnker para establecer esa viga. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué te da la palabra? Mira, algo que la palabra nos da es una autoridad espiritual. Hoy se necesitan vigas que tengan autoridad moral, que tengan autoridad espiritual. ¿Cómo le puedes decir a tus generaciones no lo hagas si nosotros estamos claudicando en estos dos principios de autoridad? Porque esa es la parte que a nosotros nos toca. Nosotros como pastores, ¿cómo le decimos al hermano que no entre en pecado si nosotros llevamos una vida de inmoralidad? No tenemos autoridad moral. Nos ven sentados, nos ven haciendo, nos ven cuántas cosas. Aún meditando en la palabra del Señor. Tú alimentas tu espíritu y ese espíritu cada día te va a dar una posición, no solamente en el mundo espiritual, para combatir los ataques del enemigo, sino también vas a poder edificar en otros. La sabiduría que Proverbios tanto nos habla. Y ahí está diciendo, ahí hay una autoridad espiritual. Son los pilares, son las vigas, son los elementos, es el perfil de una viga. El tercero, y estoy hablando acerca de la viga como varón. El tercero dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aquí hay otro tipo de autoridad. Aquí hay algo que te está recubriendo, está reforzando esa viga y es una autoridad financiera. Sí, quise tocar también este punto, porque como lo hablé en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, si nosotros no proveemos, si nosotros no lo hacemos, no tenemos autoridad financiera. No tenemos esa mayordomía para enseñarle a los hijos cómo administrar
cómo dirigir una empresa, cómo dirigir una iglesia, cómo dirigir nuestra casa. Yo creo que por eso le decía, son ataques directos y ataques indirectos. Pero me encanta lo que el rey David nos dice de este punto a una autoridad financiera. La autoridad del hombre siempre va a ser, y esto viene, es a través de estar bajo la autoridad de Dios. Siempre y cuando nosotros nos mantengamos bajo esa autoridad de Dios, bajo ese perfil, esa imagen y semejanza, nosotros vamos a tener autoridad. Mire, venga conmigo a Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y habla directamente a la viga. Dice, oh hombre, yo lo podría cambiar y decir esta noche, diría, oh tu viga, como varón que eres, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Bueno, ahí le va. Solamente hacer justicia, amar en misericordia y humillarnos delante de Dios. Yo creo que esos son los tres elementos que vamos a tener en ese congreso. ¿Qué es lo que necesitamos hacernos? Ser justos como nuestro Dios. Amar con esa misericordia que el Dios nos ama. A veces no podemos sostener las siguientes generaciones. No podemos sostener, porque a veces nos hemos carecido, hemos sido vigas que nos han levantado, fuimos predestinados a ser esa viga, pero no hubo una guía, no hubo un ingeniero, no hubo un mentor que te dijera, si algo agradezco este tiempo de pláticas, de reuniones como estas, es el trabajo del mentoreo que Dios le puso al pastor Rodolfo y al pastor y doctor Francisco, es que nos mentorean. ¿Cuánto necesitamos los varones ser enseñados? ¿Cuánto necesitamos transmitirle a nuestros hijos varones estos principios? Que sean vigas, que sean ese principio, ese fundamento a lo que Dios nos ha llamado. Yo doy gracias a Dios porque cuando conocí fuertemente hace unos 20 años atrás, o 25 años atrás, conocí el ministerio de un tremendo hombre de Dios, que de repente yo la veía esa viga sostenida por Dios, pero algo pasó en su vida. Algo vino el enemigo y destruyó. Yo compraba folletos, me iba a congresos de varones, me dejaba ministrar. De hecho, mucho de mi material, en el cual yo de repente estudio para compartir, yo lo utilizaba de ahí. Desgraciadamente, ¿qué pasó? No pudimos hacer esto lo que dice Miqueas. ¿Qué nos pide el Señor? Hacer acciones de justicia. Amar en misericordia. Y lo más importante de estos tres es humillarnos ante Dios. Reconocer, decir, Señor, gracias, porque tú me has puesto. Muchas de las reuniones de oraciones son sostenidas por mujeres, por bardas. Los varones no tenemos tiempo por el rol de proveedor, de sostener la casa, y está bien. Por eso lo decía, y no me cansaré de decirlo. Pastor Rodolfo, gracias por este tiempo. Pastor Francisco, gracias por este tiempo que nos enseña.
porque nos están estableciendo como vigas. ¿Para qué? Para aprender a humillarnos, para aprender a decir, Señor, necesito ser fundamentado, establecido. Josué capítulo 1, versículo 9. ¿Qué nos pide el Señor? ¿Qué le pedía el Señor al buen Josué? Su viga, esa viga que era el reflejo de esa obra de Dios, porque esa viga llamada Moisés era la que tenía comunión. Ahora esa viga fue quitada y ahora venía el trabajo de Josué. Ya no estaba más Moisés. Ya no estaba en quién buscar ese apoyo. Ahora le tocaba a Josué. Yo creo que ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a ti y a mí. Ahora nos toca a cada uno de nosotros. Y el Señor le dice, textualmente le dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Qué tremendo. Qué tremenda palabra, qué tremendo lo que Dios le estaba diciendo. Tal vez de repente Josué se sintió achicado, se sintió acobardado, se sintió menguado. No tengo autoridad, no tengo una autoridad moral, no tengo una autoridad espiritual, no tengo una autoridad financiera. ¿Y qué le dice el Señor? Espérate, yo te estoy poniendo. Yo te hice varón, yo te hice sabido. Ahora solamente permíteme que donde quiera que tú vayas, como acabamos de leer en Miqueas capítulo 6, versículo 8, haz obras de justicia, ama con misericordia y aprende a humillarte delante de Dios. Porque eso es lo único que Dios nos pide, reconocerlo a Dios en todo momento. Y a Josué fue lo mismo que le pidió. Quiero terminar con esto. Cuando el varón desarrolla una fe práctica, te lo vuelvo otra vez a decir, cuando el varón desarrolla una fe práctica y vive en una relación sólida con el Señor, se vuelve un fuerte líder de influencia. Se vuelve un líder de influencia. Fue lo que nos enseñaba el pastor Rodolfo la primera reunión. Nuestra visión tiene que ser de liderazgo. A veces no lo entendemos porque a todos nos ha pasado. ¿Y cómo le hago? Si ni el papel lo juego muy bien de ser varón, ¿cómo el pastor Rodolfo me pide tener una visión tan amplia? Si todavía el primer papel no lo estoy jugando. Yo creo que con esto nos amplía un poco más el papel, el rol, y podemos ampliar aún más la visión que Dios tiene. Una viga puede manifestar influencia para seguir edificando. Nuevamente te lo digo, yo no soy ni arquitecto, ni soy constructor, ni soy un ingeniero, pero al menos lo poco, lo mucho que he visto, entre más fuertes son las vigas, entre más gruesas son las vigas, es más fuerte lo que va a sostener. Dios nos llama a ser vigas. Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser vigas. No nos llama, lo único que Dios te llama es, Dios nos llama a ser vigas, a sostener, porque ahí es donde viene el propósito de Dios para seguir trabajando. Y puedes influenciar tus siguientes generaciones, las puedes impulsar a todos los que te rodean, tú los puedes trabajar, tú los puedes bendecir, tú los puedes desarrollar, pero esa es la posición que yo me encontraba. Mis amados, espero que haya servido este mensaje. A mí me ha servido, me ha ayudado muchísimo a posicionar, saber cuál es mi rol, qué es lo que Dios me pide, qué es lo que Dios me demanda. Agradezco al Señor esta noche
haberme permitido compartir esta palabra. Y quisiera que pudiéramos orar esta noche, cerrar este tiempo de la palabra del Señor con una oración. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, permíteme orar. Padre, esta noche, Señor, gracias porque nos enseñas la posición que tú nos has dado. Esta es la imagen. Esta es la figura. Este es el modelo que tú nos has dado. Muchas veces, Señor, perdónanos porque no hemos tenido la habilidad, no hemos tenido el discernimiento de darnos cuenta en qué momento el enemigo viene y nos golpea a la esposa, golpea a la iglesia, golpea. Pero esta noche, Señor, yo te pido, danos esa autoridad para poder defender, Señor, nuestra casa, nuestra familia, nuestra iglesia, Señor, a la cual tú nos has dado para pelear, para defender, para edificar, para cubrir. Señor, en esta noche yo oro, bendigo, Señor, a estas vigas que están enfrente de mí. Levanto mis manos, Señor, en señal de bendición. Te pido que tú las revistas, las cubras, para que la erosión y la corrosión, Señor, no puedan carcomer estas vigas de acero, de granito, Señor, que ni la sal ni el tiempo las debilite, sino que cada día las hagan más fuertes, porque yo veo, Señor, en ellos generaciones tras generaciones que están sosteniendo. Padre, yo esta noche los bendigo y te doy gracias, Señor, en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Pastor Rodolfo, te cedo el micrófono.